continuando, nos vamos aquí, como siempre ustedes que ya saben manejar el menú, vamos a entrar aquí a la parte de geometría, Mayo Geometría. Para los que no estuvieron hace 8 días, esta clase es una continuación de lo que trabajamos la semana pasada, que es la suma interna de los ángulos de un triángulo. Ustedes de pronto han observado que yo he trabajado mucho el concepto de triángulo, y lo mismo me va a pasar cuando trabajemos los cuadriláteros. Dentro de los cuadriláteros están los rombos, están los trapecios, están los cuadrados y están los rectángulos, ¿sí? Nos vamos a demorar el tiempo necesario porque más adelante, todas estas figuras geométricas les van a permitir a ustedes precisamente formar estructuras. Miren que ustedes ya en ciencias naturales ya hablan de modelar, ya modelaron la célula, algunos hicieron la modelación de la célula, algunos hicieron unos videos muy interesantes, otros no los hicieron. Ya hay algunos que empiezan a visualizar el trabajo que acabamos de dejar de ciencias naturales de modelación molecular. Hay otros que investigaron los modelos atómicos. Todo eso tiene que ver con la parte de estructura. Como ustedes van a diseñar un proyecto pedagógico productivo, va a llegar un momento dentro de ese proyecto pedagógico productivo que ustedes van a tener que diseñar la estructura de, de su PPP, ya sea física, ¿sí? Si necesitamos, por ejemplo, el uso de un local, o el uso de una máquina, el uso de algo, es necesario diseñar ese tipo de estructura. Y la única forma de poder diseñar ese tipo de estructura es conocer el fundamento geométrico de esas estructuras, porque las estructuras todas están basadas en la geometría. Si ustedes se ponen a analizar y observar en su casa lo que predomina son las figuras geométricas. Observen el techo de su casa y tiene una forma triangular hacia arriba, ¿cierto? Y más adelante, cuando veamos volúmenes, se van a dar cuenta que esa forma triangular le da algo como un aspecto de pirámide. Hay formas rectangulares en la casa, ¿cierto? Hay formas cuadradas en la casa, hay espacios que son cuadrados y que forman cubos dentro de la casa. ¿Cuáles serán esos espacios que forman cubos dentro de la casa? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? No sé, profe. Las piezas, por ejemplo. Las piezas son formas cúbicas, son formas de cubo. Entonces miren que cuando empecemos a trabajar ya, apenas estamos empezando, la geometría es una cosa muy hermosa y apenas estamos trabajando. Cuando empecemos ya estas figuras geométricas que estamos trabajando simplemente en 2 dimensiones, las empecemos a trabajar en 3 dimensiones, entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que a partir de los triángulos aparece un cuerpo geométrico que vamos a llamar pirámide, que a partir de los cuadrados y los rectángulos van a aparecer cuerpos geométricos llamados, por ejemplo, cubos o prismas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que su casa, analícenla, pónganse a mirarla, su casa está llena de figuras geométricas por todos lados. Busquen una parte donde haya círculos en su casa. Ahora, van a ver que hay partes de sus casas que pues tienen unos arcos, o sea, la mitad de un círculo, de una circunferencia. Hay algunos otros que tienen muchas partes triangulares, muchas partes rectangulares. Entonces la idea es que ustedes, mis estimados futuros ingenieros y arquitectos, aprendan los fundamentos de esas figuras geométricas, porque todo se basa en la geometría. Si ustedes observan, los que fueron juiciosos también en las clases de artística,
Y en el primer periodo trabajamos muchísimo las figuras geométricas porque los artistas se basan también en la geometría para hacer sus obras de arte. Entonces, continuando, continuando con la clase pasada, hay un elemento muy importante que deben tener en cuenta y que no se les puede olvidar, y esto hago énfasis es porque sé que es lo que van a necesitar ustedes en un futuro cuando ya estén en décimo y en 11, y es este es uno de los elementos y que a los estudiantes les causa mucho problema, y es tener en cuenta esta característica de los triángulos. Los triángulos se llaman triángulos, lógicamente ya sabemos, porque tienen tres lados y tres ángulos, por eso se llama triángulo. Independientemente del tipo de triángulo que esté usted trabajando o construyendo, no importa qué tipo de triángulo sea, ¿cierto? Y ya lo demostramos la clase pasada. Siempre, si ustedes toman los ángulos internos de un triángulo y los suman, siempre les va a dar 180 grados. O sea, no importa el tamaño, así lo hagan lo más pequeño o lo más grande, siempre la suma interna de un triángulo, los ángulos de un triángulo, los ángulos internos de un triángulo siempre van a dar 180 grados. Entonces, aquí está el video de la clase pasada, el video explicativo, donde mostramos eso. No lo vamos a repetir, ¿cierto? Aquí está la aclaración de lo que les acabé de decir, de que la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre son 180 grados. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, este es un triángulo rectángulo, ya lo sabemos identificar. Para los que todavía no lo saben identificar, es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y los ángulos de 90 grados son ángulos rectos. Por eso el triángulo recibe el nombre de rectángulo. Entonces siempre este ángulo como base tiene este ángulo de 90 grados. Entonces si ustedes suman los tres ángulos internos, miren, 90 más 50, 140 más 40, 180. Miren, este otro triángulo de aquí es un triángulo equilátero. Y entonces cualquiera de ustedes me va a decir, profesor, ¿usted cómo sabe que es equilátero? Muy sencillo. Los triángulos equiláteros tienen dos características. Al igual que este, que su característica es que uno de sus ángulos es de 90 grados, los de aquí, este de aquí tiene una característica bien interesante, son dos características bien interesantes. La primera es que sus ángulos siempre van a ser iguales y por lo tanto sus lados van a ser iguales, por eso se llama equilátero, equi, de igual. Entonces, si ustedes ven un triángulo que sus tres ángulos son iguales, indica que si ustedes miden sus tres lados, la longitud de sus tres lados, se van a dar cuenta que miden igual. Si ustedes miden de A hasta B, miden de B a C y de C a A, cada longitud de cada lado mide igual. Entonces inmediatamente ustedes dicen, esto es un triángulo equilátero. Puede que le den a ustedes solamente los ángulos como están aquí, o le den los lados. Por ejemplo, si aquí le dicen que este lado mide 10, que el otro lado mide 10 y este mide el lado 10, al tener los tres lados iguales, inmediatamente es un triángulo equilátero. Esas son las formas para identificarlo. Y si ustedes suman estos tres ángulos, 60, 60 y 60, su suma va a dar 180. Entonces, esa es una regla supremamente general y que siempre se cumple en cualquier tipo de triángulo. Acá hay otros ejemplos. Mírenlo. Nuevamente tenemos el triángulo equilátero, 60, 60 y 60, y si ustedes suman esos tres ángulos, su resultado va a ser 180. 45, 90 y 45. Este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, pero también es un triángulo isósceles. Profesor, ¿por qué sabe que usted que es isósceles? Porque los otros dos ángulos miden igual, 45 y 45. Si ustedes observan y se devuelven acá, miren que este de acá no era isósceles porque este medía 50 y este medía 40, pero este tenía un ángulo rectángulo, un ángulo recto de 90.
Mientras que este tiene un ángulo recto de 90 y dos de 45. Entonces este señor, aparte que es rectángulo, porque tiene un ángulo recto de 90, es isósceles porque dos de sus ángulos son iguales. Entonces si ustedes suman 45 más 45, 90, más 90, 180. Entonces miren que no importa el tipo de triángulo, el resultado siempre de la suma interna de los ángulos de un triángulo rectángulo son 180 grados. Lo mismo acá. Miren, este es un triángulo escaleno. Profesor, ¿usted cómo sabe que es escaleno? Porque ninguno de sus ángulos son iguales y por lo tanto ninguno de sus lados cuando ustedes lo midan va a ser igual. Este lado no va a medir igual a este lado y ninguno de estos dos lados va a ser igual a este lado. Esa es una de las características del triángulo escaleno. Entonces, sus ángulos internos todos van a ser diferentes, ninguno va a ser igual al otro, pero si ustedes lo suman, miren, 30 grados más 70 da 100 y 100 más 80 da 180, vuelve a dar 180. Entonces aquí ya tuvimos un equilátero, aquí ya tuvimos un triángulo rectángulo isósceles, aquí ya tuvimos un escaleno y se sigue cumpliendo la regla de que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo es 180. Y observen este último. Este último es escaleno. ¿Por qué, profesor? Porque ninguno de sus tres ángulos son iguales. Por lo tanto, la medida de sus lados son totalmente distintos cada uno. Pero aparte de que es escaleno, es obtusángulo. Ay, ¿cómo así, profesor? Porque tiene un ángulo obtuso. Recuerden que los ángulos obtusos son los ángulos mayores a 90, de 91 grados hasta 179 grados son los ángulos obtusos. Entonces este señor tiene un ángulo obtuso de 120 grados, por lo tanto, aparte de que es escaleno, también es un triángulo obtusángulo. Muy bien. Y si suman todos sus ángulos, la suma va a dar 180. ¿Seguro, profesor? Claro, miren, 25 más 35 me da 60. Y 60 más 120 me da 180. Y vuelve y se cumple la regla. Entonces en la clase anterior los ejercicios eran descubrir los ángulos que hacían falta teniendo en cuenta esa regla. Aquí hay unos ejercicios, unos videos para explicar mejor lo que yo acabé de explicar. Y viene el reto que es una continuación, el taller número 2 de lo que hicimos la clase pasada. Entonces aquí está, son 5 punticos muy sencillitos para que ustedes lo completen y terminar. Y la próxima clase ya avanzamos a un nuevo tema que es el tema de las áreas y los perímetros de un triángulo. Ok, preguntas hasta ahí, niños, dudas o inquietudes. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con religión.